Buenas, Inge y compañeros, nosotros somos el grupo número 6, conformados por Alexisa y Anderson Calabujín, y en esta tutoría de la semana 6 vamos a ver sobre teoría 2 de triángulos, en la cual vamos a ver teorema 3.1, colorarios, postulados de congruencia, teorema 3.2, colorarios, teorema 3.3, teorema 3.4 y teorema 3.5. Teorema 3.1 nos dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar que este teorema es verídico, en la cual debemos demostrar la hipótesis que nos dice que la medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C es igual a 180 grados, lo cual empezamos que la recta L es paralela al segmento AB, esto sería por construcción. Luego que el ángulo A es congruente al ángulo 1, esto sería por ángulos correspondientes por la recta L, que es paralela al segmento AB. 3 sería que la medida del ángulo B es congruente a la medida del ángulo 2, esto sería por ángulos alternos internos por la recta L, que es paralela al segmento AB. 4 sería medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2 más medida del ángulo C es igual a 180 grados. Esto sería por hipótesis 1 y todo es igual a la suma de sus partes. Y por último solo nos quedaría reemplazarlo, la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2 por la medida del ángulo A y medida del ángulo B. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C es igual a 180 grados. Esto es igual a la hipótesis. Y con lo cual confirmamos que este teorema es verídico. En este teorema encontramos los siguientes colorarios. 1. Un triángulo no puede tener más de un triángulo recto o obtuso. 2. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. 3. Un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios. Y el último, 4. Un triángulo equiángulo, cada uno de los ángulos mide 60 grados. Postulados de congruencia. Tenemos el primero que nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y se representa en siglas como L.A.L. Significa lado, ángulo comprendido, lado. Ya tenemos un pequeño ejemplo. Luego tenemos el segundo postulado que nos dice, si dos triángulos tienen respectivamente congruentes dos ángulos y un ángulo homólogo, cualquiera entonces son congruentes. Y se representa en siglas como A.A.L, que significa ángulo, ángulo, lado homólogo. Y tenemos un pequeño ejemplo de este postulado. Y el último postulado nos dice, si dos triángulos tienen respectivamente congruentes sus tres lados, entonces son congruentes. Y esto se representa en siglas como L.L.L, que significa lado, lado, lado. Y tenemos un pequeño ejemplo de este último postulado. Teorema 3.2 nos dice, en un triángulo isósceles a los lados correspondientes se oponen ángulos congruentes. Y tenemos un pequeño ejemplo donde se demuestra que este teorema es verídico, en la cual tenemos como hipótesis que la medida del ángulo A es congruente a la medida del ángulo C, en la cual empezamos que el segmento PB es bisectriz del triángulo ABC en el ángulo B. Esto sería por construcción. 2. Que la medida del ángulo 1 es congruente a la medida del ángulo 1. Esto sería por la bisectriz del segmento PB en el ángulo B. 3. Que el segmento PB es congruente al segmento PB. Esto sería por lado común. 4. Sería triángulo APB es congruente al triángulo PBC. Esto sería por lado, ángulo, lado, que esto sería por los postulados que acabamos de ver anteriormente. Y el último sería que la medida del ángulo A es congruente a la medida del ángulo C. Esto sería por partes homólogas de los triángulos. Y con esto demostramos que este teorema es verídico. Bueno, aquí tenemos el teorema 3 por 3. Nos dice que todo triángulo isósceles, como primera parte, sus dos bisectrices laterales. En esta pequeña parte te vamos a explicar con un pequeño ejemplo, que nos dice que la hipótesis del triángulo de ABC es isósceles. Y la tesis nos pide determinar que tanto el segmento A es congruente con el segmento CD. Bueno, en esta pequeña parte estamos viendo que tanto con el ángulo A hasta E está partido por una bisectriz interna. Y también como D hasta C. Y obteniendo eso podemos determinar que SA es congruente con DAC. Por el tema 3 por 2 explicado anteriormente. Donde SA podemos determinarlo con una ecuación donde el ángulo M1 más dos veces la medida del ángulo 2 es igual a 180, que podemos determinarlo por del todo es igual a la suma de sus partes. También de DAC es igual también a 2M de 1, que es la medida del ángulo 1, más la medida del ángulo 2, que es igual para 180. Podemos determinar también como del todo es igual a la suma de sus partes. Y tanto obtenemos estas dos pequeñas ecuaciones, podemos igualarlas ellas dos, que por la cual nos quedaría de la siguiente manera, que el ángulo, la medida del ángulo 1 más la medida de dos veces, perdón, la medida del ángulo 2 es igual a 180. Entonces también obtenemos que la dos veces la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es también igual a 180. Y terminando eso, multiplicamos por menos 1 en la primera ecuación, donde nos daría que menos de la medida del ángulo 1 menos dos veces la medida del ángulo 2 es igual a menos para 180. Y obteniendo eso, hacemos la resta respectiva con la segunda ecuación, donde nos quedaría como resultado final que la medida del ángulo 1 menos la medida del ángulo 2 es igual a 0. Y determinando eso, podríamos que M2 pasará a sumar y determinamos que tanto la medida del ángulo 1 es igual para la medida del ángulo 2. Y determinando eso, podríamos determinar que el triángulo de ADC es congruente con el triángulo de AEC por ángulo, ángulo y lado, ya que el lado que están compartiendo es A hasta C. Y determinado eso, podemos decir, como usted sabe decir, que demostrado una primera parte, las otras tres siempre se van a cumplir. Entonces, si las otras tres se van a cumplir, AC es congruente con CD. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte número 2. Debemos determinar que sus dos alturas laterales son congruentes. En este caso, tenemos que el triángulo de ABC también es isósceles. También como tesis tenemos que el segmento FC es congruente con el segmento AG. En este caso, determinamos que AFC es congruente, perdón, por AGC. En este caso, es por la hipótesis gráfica, que por la cual no está representado en esta manera. Y tanto como también FAC es congruente por ACG, por el teorema 3.2. Y se preguntarán, tanto como FAC y ACG comparten un lado común, y ese lado es el segmento AC, y por la cual determinado que el segmento AC es concurrente también con el otro triángulo, también por AC, podemos determinar lo que tanto triángulo de AFC, tanto también como triángulo de AGC, se determina que son concurrentes por ángulo, ángulo y lado. Y demostrado un lado, se puede demostrar las otras que también faltaron, y por la cual determinamos que FC es concurrente con AG. Bueno, en la parte número 3 lo que nos dice que sus dos medianas laterales son concurrentes y en este caso estamos viendo un triángulo de ABC que también es isósceles, también lo que nos pide que es entre AN en el segmento es concurrente también con el segmento de MC. En este caso vamos a determinar por sus lados. En este caso estamos viendo que está también partido por una bisectriz interna de A hasta N y también de M hasta C, tanto como AB, que es un segmento que está partido por la mitad, que en este caso es la letra M, sus dos lados van a medir lo mismo, de A hasta B, tanto como AM y MB van a medir lo mismo. Y tanto también como BC, que es el segmento completo, tanto como BN y NC van a medir lo mismo. En este caso, viendo esto, vamos a correr con el ejercicio, tanto como tenemos en la primera parte de que AM es igual a AB sobre 2, que del todo
es igual a la suma de sus partes, justificándolo, también como Cn es igual a BC sobre 2. Y tanto, también podemos definirlo que del todo es igual a la suma de sus partes. Y hacemos una pequeña operación entre 1 y 2, igualando estas dos ecuaciones, que por lo que lo obtenemos al final como AM es igual a Cn. Y obteniendo eso podemos definir lo que el segmento de AM es concurrente con el segmento de Cn por la concurrencia que tiene entre ellas dos. Y podemos determinar que MAC es concurrente con NCA por el teorema 3.2, donde también tenemos que comparten un lado entre AC por un lado común. Y determinado eso, podemos determinar que el triángulo de AMC es concurrente con el triángulo de ANC por lado, ángulo y lado. Y por la primera que se cumplió, las otras tres, perdón, por las otras dos que faltaba también se cumple. Bueno, en el teorema 3.4 nos dice que en un triángulo rectángulo la mediana relativa, la hipotenusa, es concurrente con los segmentos que determinan sí lo que corresponde a la misma. Aquí tenemos lo que es la hipótesis, lo que por acá nos dice que el triángulo ABC es un rectángulo. Y tanto como el segmento AM es una mediana. Y dicho esto, también nos pide que tanto como el segmento AM, BM y MC deben ser concurrentes. Y dicho esto, vamos a ver que hacemos una pequeña construcción, tanto como el LD2 y el LD1. Tanto como el LD2 y el LD1 están por un mismo punto, que en este caso es el punto M. Y van a formar dos triángulos rectángulos nuevos más, que nos van a ayudar para resolver el ejercicio. En este caso, tenemos que el primer nuevo triángulo rectángulo, MNC, se va a formar por la paralela número 2. Y en la paralela número 1 se va a formar el triángulo rectángulo del LBM. Y dicho esto, vamos a continuar con el ejercicio. En el ejercicio vamos a ver que tanto como el ángulo 8 es concurrente con el ángulo 5 por ángulos correspondientes, por sus paralelas, claramente, porque hicimos claramente una construcción. Tanto como BC y tanto como AB. Y tanto como 6 y 7 también son concurrentes por ángulos correspondientes, pero en este caso es por por la construcción número 1, ya que está por AC y BC. Y dicho esto, podríamos también determinar que tanto como BM es concurrente con MC por su hipótesis gráfica. Y dicho esto, el triángulo de BLM es concurrente con el triángulo de NMC por ángulo, ángulo y lado. Y tanto como se cumple una primera parte, las otras partes se van a cumplir. Y determinado eso, LM es concurrente con NC por sus partes homólogas, como dije anteriormente. Si una parte se cumple, las otras también. Ya que el ángulo 1, también estamos viendo, es concurrente con el ángulo 2. Esto es por sus alternos internos, por la primera construcción que estamos haciendo. Y tanto como 3 es concurrente también con 4, por alternos internos también, pero esta vez es por su construcción número 2, por L2. Y dicho esto, también podemos determinar que comparten por un mismo lado. ¿Y cuál es ese mismo lado que comparten entre ellos dos? Entre ellos dos comparten el AM por el cemento, por la cual podemos llamarlo como ángulo común. Y determinado eso, también podemos determinar que el triángulo de ALM es concurrente con el triángulo de AMN por ángulo, ángulo y lado. Y dicho esto, tenemos que también, si se cumple una primera parte, las otras también se van a cumplir. Que tanto como LM es concurrente con AN por sus partes. AN es concurrente con MC. ¿Y esto por qué? Porque comparten el mismo lado. Y MN es la altura y la mediana. Y esto es por la construcción que hicimos en la LD2 y por la cual estamos determinando que AN es concurrente por MC. Y por eso MN perdón, es la altura y la mediana. Ya que también obtenemos que en el triángulo de AMC, en este caso, tenemos que es isósceles. Ya que, ¿por qué? Porque tenemos que es el colorario número 4 del teorema 3.2. En este caso determinamos también que AM es concurrente con MC. ¿Por qué será? Por el triángulo isósceles que por el cual estamos determinando en el anterior paso. Y si determinamos eso, vamos a determinar que tanto como AM, MC y BM, por lo que son segmentos, son concurrentes. Por la concurrencia y por los pasos que tenemos acá, entre aquí, que tanto como BM es concurrente con MC, y también por lo que AM es concurrente con MC. Y determinando eso, podemos llegar a lo que es el resultado. Bueno, aquí tenemos el teorema 3.5. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, si su mediana va a ser relativa, que es para sus lados, es concurrente con los segmentos también, ya que la misma siempre va a determinar en ese lado. Entonces, si en el triángulo rectángulo, el ángulo recto va a estar ubicado en el vértice, desde donde se traza su mediana. Y aquí tenemos un ejemplo por la cual tenemos que en la hipótesis tanto como el segmento AM, BM y MC son concurrentes, y en la tesis nos pide encontrar que tanto como la medida del ángulo B debe ser 90 grados. Vamos, con el primer paso tenemos que tanto como el ángulo 1 y 6 son concurrentes, y esto es por la hipótesis gráfica que tenemos acá, y por el teorema 3.2, y también determinamos que el ángulo 2 es concurrente con el ángulo 5, por la hipótesis que por la cual vemos en la gráfica, y por el teorema también que es en el 3.2. Y aquí hacemos por ángulos internos, que por la cual corresponde para BMC, nos quedaría como de la siguiente manera, que en el ángulo 4 más 2 veces la medida del ángulo 1 es igual a 180. Y aquí también formamos una nueva ecuación con el triángulo de ABM por ángulos internos, que nos quedaría de la siguiente manera, que tanto como la medida del ángulo 3 más 2 veces la medida del ángulo 2 es igual también para 180. Y hacemos una pequeña suma entre esas dos ecuaciones, donde nos quedaría de la siguiente manera, que tanto como m de 3 más m de 4 más 2 veces m de 1 más 2 veces m de 2 es igual a 360. Y determinando eso, vamos a concluir que los ángulos adyacentes de la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es igual a 180. Y que también podríamos decir que tanto como en el paso anterior y en el paso que por la cual determinamos aquí, que el ángulo 3 más la medida del ángulo 4 en esa misma suma de lo que es en las ecuaciones, vamos a reemplazar y vamos a operar y nos quedaría de la siguiente manera, que tanto la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 90 grados. Ese sería el resultado de esa ecuación grandísima que vimos en esa unión de las dos ecuaciones. Y tanto vamos a determinar que tanto el ángulo B es igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. Y podemos determinar que es por del todo es igual a la suma de sus partes. Y solo vamos a reemplazar lo que es la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, lo que es en el paso anterior, que por lo que nos sería 90 grados. Solo vamos a reemplazar y nos daría el resultado que la medida del ángulo B es igual a 90. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.